Buenos días, queridos estudiantes. Buenos días, Buen licenciado. día, licenciado. Buenos días, Buenos licenciado. días, Licenciado. Buenos días, Buen día, licenciado. licenciado. Buenos días, buenos días. Bien, vamos a comenzar la clase. Estamos 53 personas y ya son las 9:14. Bien, jóvenes señoritas, el anterior se les ha dado un poco de tiempo y para que ustedes puedan organizarse. Entonces, no sé si alguien puede informar cómo se han organizado y quiénes son los delegados o delegadas del curso. Paulita, por favor, si podrías decirle. Claro, licenciado, se ha quedado de que como delegado iba a estar mi persona, tanto como la compañera Yara y la compañera Michelle. Ya. Entonces, me pasan esa información pues ponen en el WhatsApp que son ustedes para que yo me pueda comunicar y podríamos coordinar algunas actividades, ¿ya? Claro, licenciado. Listo. Bueno, estábamos viendo, queridos jóvenes, señoritas, estábamos viendo primero la ciencia. Luego hemos visto qué es la ciencia como definición, cuáles son los elementos de la ciencia, del conocimiento científico, la diferencia entre conocimiento empírico y conocimiento científico. Y luego hemos abordado hechos y fenómenos sociales. Hemos señalado las características que son generales, observables, espaciales, temporales y coercitivos, ¿no? Según Emily Durkheim y Alfredo Poviña. Bueno, ahora vamos a también continuar con ese avance, pero lo que vamos a hacer es un poco leer nuestro libro para que vean que estamos siguiendo a lo que estamos siguiendo y explicando lo que dice nuestro libro. Entonces, me gustaría que a través de la participación ustedes puedan leer, vayamos leyendo un poco y, podamos ver si hay algún problema, digamos, en la lectura o no se entiende algo, es necesario que yo pueda explicarles, ¿ya? Entonces, el primer capítulo dice realidad y conocimiento. Entonces, podríamos leer el primer párrafo para explicar si se va entendiendo y así vamos a ir viendo cada uno de estos párrafos. ¿Alguien quiere leer? ¿Puedo leer, licenciado? Ya, rogarles a las compañeras que son delegadas, por favor, una de ellas tiene que anotar participación. Señorita Inés, le damos la palabra, usted lee un párrafo y yo explico y vemos si la lectura y la comprensión lectora de cada uno de ustedes se entienden, ¿no? Y si no está claro algo, estoy para justamente subsanar o acotar lo que dice nuestro libro. Señorita Inés. Ya. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Capítulo 1, Realidad y Conocimiento. 1.1, Realidad y Conocimiento. El universo se halla conformado por una diversidad de cosas que se hallan tanto fuera como dentro de la experiencia. Dichas cosas que expresan características tangibles e intangibles conforman la realidad en función de tres dimensiones: naturaleza, sociedad y pensamiento. Extensiones que a la vez engloban a cuatro estratos interrelacionados entre sí. Inorgánico, cuerpos inanimados; orgánico, vida vegetativa; cultural, vida humana; y psíquico, vida animada. Bien, señorita. Entonces, en este primer capítulo que dices realidad y conocimiento, lo que expresa, digamos, es que
hay una interrelación entre estos dos elementos, entre la realidad y el conocimiento, pero es necesario saber qué es realidad. Entonces, en ese sentido, un autor que es Federico Engels nos dice que la realidad está dividida en tres partes importantes. ¿Cuáles son? O en tres dimensiones. Es la sociedad, es la naturaleza y el pensamiento. Entonces, ¿qué es la realidad? Es la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Entonces, cada lugar, cada localidad, cada rincón de la tierra tiene su propia realidad. Fuera de la tierra también existe una realidad que tiene que ver con tendría que ver con otros elementos, pero dentro de la tierra tenemos la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, ¿ya? Entonces, las realidades son diversas, ¿Por qué? Porque la naturaleza, la sociedad y el pensamiento cambia de un lugar a otro lugar, de un grupo a otro grupo social. Pero además nos dice que esta realidad también está conformada por cuatro tipos, ¿no? Estratos interrelacionados. ¿Cuáles son? La inorgánica, cuerpos inanimados; la orgánica, vida vegetativa, cultural, vida humana; y la psíquica, la vida animada. ¿Ya? Bueno, ¿quién quiere continuar? O si tienen alguna pregunta, si no, continuamos con otra persona y continúa con la lectura. ¿Podría continuar con la lectura, licenciado? Claro que sí, señorita Daisy. Ya. Bueno, el ser humano, a diferencia del resto de los animales, tiene la facultad de conocer, asimilar, explicar y transformar dicha realidad. Según Rodríguez et al. 1984, dicha capacidad se halla determinada por dos cualidades principales: su conformación cerebral y su disposición para desarrollar procesos de trabajo, que juntas forman su trabajo o su práctica social. Debido a ello, el hombre ha sido capaz de razonar o abstraer las diferentes dimensiones de la realidad, conocer los medios que sustentan su existencia, distinguir el contenido de sus relaciones sociales, comprender el sentido de su propia existencia y crear los bienes necesarios para su subsistencia. Ya. Entonces el hombre desde que aparece en la tierra tiene la necesidad de conocer, asimilar, explicar y transformar dicha realidad. Cuando hablamos de realidad es la naturaleza, es la sociedad y es el pensamiento que tiene el propio hombre. ¿Ya? En ese sentido, la pregunta es, ¿por qué nosotros hacemos ciencia y no todos los seres vivos? Los seres vivos, vamos a decir, los animales y las plantas no hacen ciencia. Nosotros sí hacemos ciencia por dos elementos importantes. ¿Cuáles son? Es la capacidad cerebral, es la manera de razonar, de pensar de cada uno de nosotros, pero además de ello, la transformación de la realidad que realizamos, la transformación de la naturaleza, el trabajo que realizamos. Entonces, esa actividad que vendría a ser el trabajo más la capacidad cerebral que nosotros tenemos, hacen que nosotros hagamos una práctica social. Entonces, ¿por qué hacemos ciencia? Por esa práctica social, por esa relación de esos dos elementos que hacen que nosotros podamos hacer ciencia. ¿Ya? Continuamos. ¿Quién quiere continuar? Licenciado, ¿puedo continuar? Licenciado, ¿puedo leer ese tercer párrafo? A ver, la señorita María y luego el compañero Tony. Está bien, licenciado. El individuo como ser social de necesidades requiere para garantizar la sobrevivencia y la reproducción de la especie humana, satisfacer una serie de necesidades materiales e inmateriales. Por ello debe producir y reproducir ciertos satisfactores tangibles e intangibles a través del desarrollo de procesos de trabajo. En esta directriz analítica materialista se afirma que el conocimiento como construcción social y asimilación de la realidad se desenvuelve sobre la base de las necesidades humanas y en gran medida bajo la influencia de la producción material, pues el hombre desde épocas muy remotas, al enfrentar y someter a la naturaleza a sus principales necesidades, la va conociendo y transformando paulatina y progresivamente.
Muy bien, señorita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre desde que aparece en la tierra tiene necesidades. Estas necesidades, las más básicas son, por decirles, es la alimentación, la vestimenta, el cobijo, ¿no? El primer hombre en la tierra tuvo esa necesidad, es la necesidad de alimentarse, de cobijarse y de vestirse, ¿de acuerdo? Ese primer hombre, estas necesidades también tiene el hombre actual, pero las características son diferentes. Por ejemplo, el primer hombre no vivía como vivimos nosotros, ¿no? Vivía en cavernas, en cuevas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se alimentaba? A través de, de frutos, a través de algunos vegetales, de carne, ¿no? Que pescaba y cazaba, ¿de acuerdo? En cambio, nosotros nos alimentamos de forma diferente. ¿Qué más? ¿Cómo se vestía el hombre? ¿No? Con las pieles de los animales que cazaba, se hacía su propio vestimenta. En la actualidad nos vestimos diferente. Ya, entonces, estas necesidades que tuvo el hombre, las seguimos teniendo, de cobijarnos, de alimentarnos y de vestirnos. Pero las necesidades cada vez que va desarrollando el hombre, va cambiando el hombre, también nosotros vamos adquiriendo o vamos teniendo más necesidades. Y una de las necesidades importantes por las cuales ustedes me están viendo en este momento es la necesidad de ser profesionales, es la necesidad de tener una educación universitaria, es la necesidad de transformar sus vidas, ¿no? A través de estos conocimientos, de estas habilidades, de estos valores que estamos compartiendo en estas clases. Entonces, la necesidad de educación también es importante, por eso están en nuestras aulas. Hay pues necesidades sociales, culturales, necesidades económicas, todas esas, hay bastantes necesidades. Entonces, lo que hace el hombre es tratar de satisfacer esas necesidades que tiene el hombre. ¿De acuerdo? Necesitamos tecnología, va creando celulares, va creando computadoras, va creando esto y lo otro. Necesitamos vacunas, ¿no? Ustedes verán, ¿no? Ya tenemos varias vacunas y cada uno de nosotros tiene también esas vacunas y protegernos de esto que va. Es una necesidad también. La salud, ¿no? Es una necesidad que tenemos, también es un derecho que tenemos, ¿no? A la vida, a la salud, a tener un nombre, etc. Entonces esas necesidades hacen que nosotros vayamos siendo cada vez más personas y seres sociales. Ahora sí, Tony, ¿quiere leer el cuarto párrafo? Sí, licenciado. Voy a empezar. El trabajo es la condición básica y fundamental de toda vida humana y trabajo, en tal grado que ha creado el propio hombre. En efecto, el conocimiento como una determinada actividad humana gira en torno a la búsqueda de soluciones a dificultades de alimentación, vestido, vivienda, protección, trabajo y otras necesidades materiales e inmateriales. En este marco, el hombre siempre ha necesitado crear instrumentos de trabajo, conseguir alimentos, construir viviendas, almacenar productos, seleccionar y conservar sus alimentos, establecer relaciones sociales, crear instituciones y generar sistemas de valores, costumbres y creencias. Rodríguez et al. 1984. Muy bien, entonces una de las actividades importantes es el trabajo, ¿no? ¿Qué es el trabajo? Es la transformación de la naturaleza, ¿de acuerdo? Pero ustedes dirán, pero licenciado, también los animales trabajan. ¿Qué dicen ustedes? ¿Los animales trabajan, sí o no? ¿Alguien puede responder? Pues simplemente satisfacen sus Licenciado. necesidades. Ya, a ver, el Jonathan. Sí, Jonathan, licenciado, los animales trabajan. ya, entonces esa es la pregunta, ¿no? Si trabajan, ellos también tendrían que hacer ciencia, pero la capacidad cerebral de ellos es diferente. Ahora, lo que hay que diferenciar es el trabajo del hombre y del trabajo del animal. Los animales sí trabajan, ustedes vean las hormiguitas, las hormigas
pucha, todo el día, creo que en la noche más siguen trabajando. Las abejas, ¿no? Trabajan. No sé, digamos, un perro pastor, digamos, ¿no? Hace una actividad y la llamamos trabajo. Ahora, hay que diferenciar el trabajo de diferentes maneras. El trabajo es el desgaste físico y mental que hacemos. En este momento, ustedes, al sentarse en sus computadoras, al sentarse al lado de, digamos, al lado de una pantalla y pasar clases, es un trabajo. ¿Sí? Es un trabajo. ¿Por qué? Porque están haciendo un desgaste físico, pero también un desgaste mental. Seguro están ahí al lado de sus apuntes, de sus libros, de sus cuadernos, y hay un desgaste físico y también mental, ¿no? Querer comprender lo que se está explicando. Ese también es un trabajo, pero también hay otro trabajo que vendría a ser el pago de algo, ¿no? De alguna actividad que haces y debes recibir un sueldo, debes recibir un salario. Entonces, esa también es una forma de trabajo. Los animales, las abejas, las hormigas no tienen un sueldo, pero sí tienen una recompensa o tal vez tienen, ¿no? Y cubren una necesidad, si es que es, digamos, desarrollar todas esas actividades que hacen para el bien de esa sociedad, de esa comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes el término de trabajo lo van a ver desde varios puntos de vista en la materia de economía política, pero ya decirles que el trabajo es el desgaste físico y mental que ustedes hacen. El trabajo es transformar también la naturaleza. ¿De acuerdo? Ahora, la diferencia entre el trabajo del hombre y el trabajo de los animales. El trabajo de los animales es de manera instintiva, es por sobrevivencia, es de manera natural que ellos trabajan. Ya nadie los obliga, pero tienen que trabajar por sobrevivir. En cambio, el trabajo nuestro, el trabajo del ser humano, no es de manera instintiva, sino es de manera consciente. En este momento ustedes están conscientemente en las clases. No quiere decir que nadie los obliga ahí con la pistola o un chicote a ustedes, el papá ahí por detrás o la mamá, estén en las clases para que sean buenas personas y tengan un futuro. No, ustedes conscientemente están en nuestras clases. ¿Sí? Entonces el trabajo del hombre es consciente. En cambio, el trabajo de los animales es de manera natural, es de sobrevivencia. Esa es otra diferencia también. Bueno, tenemos los tipos de conocimiento. Como ustedes han visto, lo que he querido un poco comprobar a través de estos 4 párrafos es que se entiende el libro. No es un libro donde podamos leer 1, 2, 3, 4, 5 veces y no entendemos lo leído. Si hay algunas palabras que no se entienden, estoy para ello. Pero además, ustedes cuando lean un libro, tienen que estar a su lado su diccionario, ¿no? Mejor si es su diccionario sociológico, periodístico, comunicacional, o el diccionario sencillo, que es el diccionario de la lengua española, para saber qué son estas palabras que no entiendo. Entonces vayan subrayando y vayan averiguando estas palabras y eso va a fortalecer su aprendizaje. Ya no vamos a leer de corrido. ¿Por qué? Porque va a ser doble gasto, ¿no? O sea, uno vaya a explicar y otro vamos a seguir leyendo, ¿no? Pero lo que he querido ver con la lectura de estos 4 párrafos es que se entiende la lectura, es una lectura fácil, a mi parecer sí. ¿Qué dicen? Quiero escuchar la opinión y luego vamos a ir ya viendo algunos elementos más de nuestro libro y vamos a ir explicando con ejemplos. ¿Qué les parece la lectura de esos 4 párrafos que hemos hecho? ¿Se entiende, no se entiende? Buenos días, licenciado. Primero que hable la compañera Esther y luego yo. Te cedo la palabra. Vale. Sí se entiende, ya lo estaba leyendo y sí, sé que ya nos estábamos adelantando algunos, creo, y Qué bien, sí los entendí. Así tienen que ser, ¿ya?
porque también no tiene sentido que yo explique con diapositivas y les haga leer el libro, o sea, no, tampoco es así, ¿no ve? Yo tengo que explicarles las cosas que no se entienden, pero también explicarles de manera general y el libro es el refuerzo para que ustedes puedan comprender. Además, si ustedes quieren otros libros, otra bibliografía, ahí está la bibliografía, ahí está la biblioteca, ahí está el Google, ahí está el Internet, lo que ustedes quieran. Estoy también para eso. ¿Qué dice Javier? Quería hablar. Yo digo que todo está positivo, móvil 8. Ah, mentira. Entonces, de hecho, sí, estaba haciendo lo mismo que la compañera, estábamos estudiando un poco el libro. La verdad no lo comencé a leer así tan a corrido, porque la verdad estoy haciendo otras cosas también con otra lectura de otro libro, pero la verdad me pareció súper interesante, en especial el área donde dice aquí, ay, perdón, aquí está, más que todo habla sobre la ciencia y la comunicación, sobre las leyes comunicacionales, la hipótesis, eso me pareció súper interesante en el libro. Entonces, bueno, la meta es sí o sí terminar este libro para después ya analizarlo y bueno, sacar todo lo que aprendemos de él. Y como usted dijo, no es una lectura tan complicada, la verdad tiene palabras y un significado tan sencillo que la verdad lo podemos comprender fácilmente. Lo bueno es que es un buen inicio, para comenzar es un buen inicio. Muy bien. Entonces, las clases van a ser así, unas teóricas, ¿no? Donde voy a explicar a través de diapositivas todo lo que está en nuestro libro, todo lo que ustedes tendrían que saber. Y las otras vamos a hacer una práctica de esa teoría, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es necesario el apoyo del libro? Sí, es muy necesario, porque de ahí van a salir el primer parcial, segundo parcial, control de lectura, todas las lecturas que hagamos. ¿Está bien? Bueno, hemos ido viendo también los tipos de conocimientos. Ya no vamos a leer, pero vamos a señalar cuáles son. El conocimiento elemental, el conocimiento experimental, el conocimiento precientífico y científico. Me gustaría que alguien de ustedes me diga en qué consiste este conocimiento elemental. Bueno, licenciado, con respecto a ese tipo de conocimiento elemental, nos decía que es aquel con el que ya nacemos, como por ejemplo nos daba ese ejemplo de el respirar, porque es algo que no nos enseñan, sino que ya lo tenemos. Está bien. Entonces, estos conocimientos elementales sí existen. Ustedes, a ver, he visto hace un tiempo atrás un video que se llama El grito del silencio. Entonces, es un video, no es bonito, pero es necesario ver, porque es un video del aborto. Entonces, le están haciendo a una señora el aborto y introducen unas pinzas, ¿no? Y quieren sacar al feto. Y el feto todavía no ha nacido, pero ya tiene vida, entonces huye de ese peligro, huye, se va a un lado, al otro lado, así se ven en las cámaras, se ven en ese video. Entonces ahí me di cuenta que sí existe esto de lo elemental. Por ejemplo, ese feto tiene ya tiene ese conocimiento de riesgo, de peligro, él siente eso y se huye a ese peligro. Ahora, como decía la señorita, también nadie nos enseña a respirar, nadie nos dice, usted va a nacer tal día y me va a respirar de esta manera. O va a nacer y después dentro de una hora se va a alimentar con el pecho de su mamá. No, ¿verdad? Entonces, esos conocimientos existen y son conocimientos innatos. Son conocimientos que ya nacemos, que ya tenemos y ya nacemos con esos conocimientos. Los conocimientos experimentales. ¿Alguien puede señalar en qué consisten estos conocimientos experimentales? Licenciado, ¿puedo participar? A ver, Tony, participe. Es a partir del nacimiento que se van realizando en la vida cotidiana. ¿Ya? ¿Ejemplos? Puede ser eh, la educación que recibimos desde casa, a la ética, después, Ya, pero ah, esas serían precientíficas.
estos conocimientos experimentales son a través de la experiencia. Comenzar a caminar, Ah, sí, sí, tiene razón, me comenzar a confundí. gatear, digamos, ¿no? A gatear, a decir alguna palabra, mamá, papá, ya coordinar el lenguaje, no sé, varias. Algunas de esas, Tony, para... Algunos ejemplos. Sí, Lo que usted dijo, aprender a caminar, aprender a hablar,